La pregunta es obligada luego de una instancia electoral que vivimos todos los argentinos el día domingo pasado. Respecto de su actividad, ¿cómo vio los resultados? Bueno, los resultados fueron hasta cierto punto sorprendentes. Creo que Cambiemos, el presidente Macri hizo una excelente elección, mucho Ujú. mejor de lo esperado, incluso creo mejor de lo esperado por ellos. No solamente en la provincia de Buenos Aires, que es emblemática, sino a nivel nacional. Ganó en lugares muy simbólicos, muy emblemáticos. Ganó en Córdoba, ganó en San Luis, Ujú. ganó en Neuquén, donde el MPN gobierna desde siempre. Creo que desde el 63 siempre fue de los Sí, apagos sí. sí. Eh, Ganó muy bien. No aumentó su volumen electoral. Tiene el mismo 34% que sacó en la primera vuelta presidencial. Sí. Pero sí es mejor aprovechado. Le ha significado un incremento en las bancas de diputados, un incremento significativo, y un incremento en las bancas de senadores. No tienen, por supuesto, no es la primera minoría, no tiene quórum propio, pero es un aumento que lo libera, va a facilitar la negociación con las otras bancadas en los próximos 2 años, en sus últimos 2 años de gestión. Así que es una victoria interesante. Lo que me Ujú. pareció innecesario, aunque innecesario no, inmoral pero necesario, fue la manipulación Claro. del escrutinio. ¿Por qué lo hicieron? Porque la tapa del diario del lunes no podía ser ganó Cristina. Ujú. ¿Y por qué no podía ser ganó Cristina? No por una cuestión política, sino por una cuestión de mercado. El martes se vencían algo así como 24.000 o 25.000 millones de dólares en Levac. Con la tapa del lunes, el día anterior ganó Cristina, el dólar posiblemente se hubiera disparado y posiblemente hubiera sido mucho más difícil renegociar las LEVAC, ¿no? Hubiera Sí, habido claro. mucha más migración de LEVACs a dólar y eso era muy mala noticia para el gobierno. Así que lo tuvieron que hacer. A mí no me parece correcto, pero creo que si yo hubiera sido asesor del presidente diría que lo haga porque era necesario. Esto por un lado. Por otro lado, yo espero que hagan la lectura correcta de la elección y no se envalentonen, no se vayan de boca, no se la crean, por decirlo Ujú. así, porque ellos ya están diciendo la gente nos eligió, sigamos con los cambios, Ujú. etcétera. No, no es la gente, fue un tercio de los electores, un tercio, Claro. 34-33%. Los otros 2 tercios dijeron otra cosa, dijeron no. Ujú. Pero además, ni siquiera es un tercio si uno lo mira desde el punto de vista electoral, pero si uno lo mira desde el punto de vista sociológico, solamente votó el 75% del padrón. Un tercio del 75% es 25%. O Sí, sea, claro. uno de cada 4 argentinos acompañó este modelo y es legítima la continuidad del gobierno y es legítima su gestión. No hay ninguna duda en cuanto a la legitimidad. Pero no tienen el respaldo que están diciendo que tienen. Si lo dicen por cuestiones mediáticas y de posicionamiento, correcto, porque es así como se habla en política. Ahora, si Ujú. se lo creen, van a chocar la calecita porque en los niveles más bajos la tensión por la situación económica es muy alta. Si aprovechan esta victoria y esa interpretación de la gente nos eligió y la gente nos respaldó y la gente nos dijo sigamos con el cambio, si la creen y en base a ese creimiento exageran las medidas de ajuste, pues llegar a tener un problema muy serio, ¿no? Ahora, ¿usted no cree, Jorge, que esto puede llegar a tener un menoscabo? Porque se podría llegar a decir de que esto fue una cuestión de una picardía política, Sí. habría una situación de fondo que usted explica, pero al mismo tiempo hay una situación de credibilidad. Y no solo el menoscabo, digamos, por la situación de la manipulación del resultado, sino porque además emerge como ganadora la persona que habían de alguna forma apuntado para polarizar, en este caso Cristina Fernández de Sí, Kirchner. sí, mire, esos son los modos de la vieja política. El PRO, Cambiemos, está adoptando los modos de la vieja política y lo que nos prometieron era justamente un cambio, pero fundamentalmente un cambio cultural y un cambio en la cultura política. Ujú. Están adoptando los modos de la vieja política. Yo no sé si necesariamente si es el que ejerce el poder el que decide en qué modo lo ejerce, o si es el poder mismo el que te impone el modo de ejercerlo. Quizás sea eso, pero de todas maneras lo que está haciendo Macri son los modos de la vieja política. Lo hizo María Eugenia Vidal cuando nos amenazó diciendo si no ganamos nosotros no voy a controlar las mafias.
Eso es un chantaje, eso es la vieja política. Ajá. Y está bien que la vieja política siempre lo hizo, pero si me prometiste un cambio de cultura política, no lo puedes hacer usando los mismos métodos y modos de la vieja política, ¿no? Ahora, esto que usted dice último, que es interesante, usted dice, si es que no puede o la condición misma del poder lo llevaría a tener este tipo de pecados, entre comillas. Sí, sí, yo no sé si el poder te Claro. permite mucho juego en el modo de ejercer el poder. Yo nunca ejercí el poder, ¿No? pero mirándolo, yo pienso que sí, que uno tiene libertades para ejercer el poder, ¿no? Pues yo le quería preguntar esto otro. Es muy común ver en medios europeos o en algunos medios americanos, norteamericanos específicamente, del posicionamiento de los medios, alineándose y diciéndolo con determinados candidatos. Por caso, esta situación que tiene que jugar el gobierno frente a una situación a la cual no aparece la verdad, que es el condicionante que lo obliga a jugar de esta forma, entre comillas, si quiere decirlo, lo puede decir, si no, no. Y esta suerte de distancia que existe con el electorado, porque está jugando con una carta que desconoce, porque digamos, el poder la esconde. Es decir, es muy difícil, cree usted, en un país tratar de renovar la vieja política cuando hay aspectos de la Argentina que por su situación de país dependiente en cuanto a las presiones internacionales eh, hace que muchas veces esto no esté en la Claro, discusión cotidiana. claro, sí. Bueno, lo vuelvo a decir, es ¿No? decir, yo dudo de que así se pueda renovar, es más que renovar, recrear la cultura política, Ujú. que es absolutamente necesaria, absolutamente necesaria. Porque además estamos en una etapa muy compleja. Internacionalmente la etapa es complejísima, las democracias están empezando a hacer ruido, muchísimo ruido. El modo de ejercer la democracia, de actuar la democracia, es un modo que tiene 200 años de antigüedad y la sociedad ha cambiado. Punto tal que en Estados Unidos Hillary Clinton sacó 2 millones más de votos, pero el presidente es Trump. A ver, ¿eso es la democracia? Claro. ¿No? Eh, digo como un ejemplo, pero hay muchos más ejemplos de Habría que esto. proponer una reforma política, dice usted, en este Sí, sentido. y una reforma en el sentido de pensar la democracia, que es más que una reforma política. Ujú. No sé, que ciertamente yo no puedo definir cuál sería, pero digo, el problema es que no hay una desadaptación, pero en la Argentina fundamentalmente, al interior de ese desajuste de la democracia respecto del modo actual de la sociedad, hay además un sistema de valores muy deteriorado. Yo creo que el sistema de valores argentino se viene deteriorando ya desde la época de los militares. Ujú. Cada vez hay menos valores, cada vez hay más individualismo y menos solidaridad, cada vez la lógica está basada en la lógica del lucro, cada vez más. Y hay un dato más, que la globalización lo que hizo fue construir un mercado internacional sin un Estado internacional que controle ese mercado. Entonces la resultante es que el mercado controla el Estado y la economía define la política. Y en realidad tiene que ser al revés, es el Sí, Estado el que claro. controla el mercado y la política la que define la economía. Una vieja frase, la economía se apoderó insolentemente del palacio, digamos, Sí, ¿no? bueno, algo así. Así que en medio de eso nosotros tenemos un sistema de valores progresivamente deteriorado, cada vez más deteriorado. Y este tipo de cosas como lo del presidente, o lo de María Eugenia Vidal, la manipulación de los datos y todo, eh, no solo que no contribuyen a salir de esa situación, sino que la empeoran, alimentan eso, ¿no? Claro. Y bueno, y ya para ir terminando, otra cosa, Jorge, le quería preguntar, ¿cómo ve a octubre, de cara a octubre, la situación de las fuerzas políticas que intervinieron en esta contienda electoral reciente? ¿Cómo que se va a desplazar el electorado más a En quien votó a términos, Randazzo? sí, entiendo la pregunta. En términos electorales, yo creo que va a haber pocas modificaciones. Creo que al gobierno, esto puede parecer paradojal, le conviene que Cristina termine el conteo con 1,5 puntos, 2 puntos arriba. Eso lo va a beneficiar al gobierno porque puede haber una migración del voto pánico, digo, por llamarlo de alguna forma. Y en ese caso erosionaría fundamentalmente el voto Randazzo, no así el voto Massa. Y después un 6,8% de electores que votaron a candidatos que quedaron afuera que no llegan a alcanzar el piso de 1,5% y que hay que ver dónde migran. Algo ahí podría morder el gobierno y entonces podría ganar por un par de puntos, ganar la Cristina, que eso sería bueno para... eh, de todas maneras, con la elección que hicieron y que van a hacer un empate en la provincia de Buenos Aires no los perjudica, pero una victoria con un puntito arriba sería de un inmenso beneficio para el gobierno.
En cuanto al voto de Massa, yo creo que lo retiene y quizás pueda capturar algo del voto Randazzo y volver alrededor de los 18 o 20 puntos. Porque yo creo que en realidad hubo un voto pánico. Al final Massa tenía 20 puntos en nuestra medición y Bullrich tenía 31. Los tres que se le fueron a Massa se los sumaron A Bullrich. a Bullrich en los últimos 10 días sucedió Claro. eso. Por eso nosotros acertamos con 34 Cristina, con 5 y pico Randazzo, con 3,9 Pitrola, y le erramos, sobreestimamos Massa y subestimamos Claro. Bullrich. Y si Cristina tiene más de un punto o dos, puede llevar a 2, 3 con todo este cuestionamiento reciente que hay de que se están abriendo las urnas. Sí. Podría llegar porque son 300.000 votos la Sí, diferencia. pero en términos porcentuales son 4,2% de todos los votos Ajá. emitidos. En esas mesas Cristina se estaba llevando el 48, digamos, para redondear, 50% y más, Bullrich el 25%, y el otro 25% se desparramaba. Y el promedio daría 1,5 puntos, como usted Y decía. si ella se lleva el 50 de 6 son 3 puntos más. 3 puntos Perdón, más. el 50 de 2 son 2 puntos más. 2 puntos más. Y Bullrich se llevaría un punto más. Perfecto. Con lo cual la diferencia quedaría más o menos de un punto, Listo. un punto y medio a favor de Cristina, sí.